Hola, estimados estudiantes del aula virtual de necesidades, valor y proyecto de vida. Vamos a iniciar hoy el tema número 12, el cual nos habla sobre proactividad y cómo se define y se hace o se realiza un currículo vital. Entonces vamos a iniciar con la compartición o la partición de la pantalla para ir desarrollando a través de las láminas respectivas. Ok, vamos entonces a dar inicio al tema número 12 que nos habla en el día de hoy sobre lo que es la proactividad y el currículum vitae. Vamos a definir entonces qué es la proactividad. La proactividad podemos decir que es el acto de actuar de forma rápida para evitar futuras complicaciones. También tomar situaciones para uno mismo, aprender y desarrollar actitudes que nos puedan predecir problemas en el actuar e incluso muchas veces antes de que suceda. Nosotros como personas proactivas podemos definir que somos personas que sienten y esperan que las cosas pasen antes de nosotros, digamos muchas veces, de relacionarlo para hacer que sucedan estas acciones. Nosotros como función de personas proactivas es aquella que muchas veces tomamos una elección de última hora, muchas veces, pero que muchas veces ella nos ayuda a elegir de forma afectiva o efectiva y no nos deja sobrepasar circunstancias que nos van a tomar una acción que nos modifique ese accionar como personas proactivas que debemos ser. En ella tenemos que tomar una serie de acciones que nos ayuda a modificar muchas veces aquel accionar que tenemos en nuestras manos. También podemos definir que la proactividad comprende los acontecimientos que están bajo nuestro control y lo hace, y con nosotros como personas lo aceptamos. También podemos definir que las personas proactivas son aquellas personas que participan o se activan o antes de que sucedan los problemas y de que ocurran, estas personas proponen soluciones. Se consideran a estas personas proactivas seres valiosos por ser productivas y resolutivas, que le dan soluciones a los problemas. Podemos también definir que las personas proactivas son aquellas cuya capacidad de respuesta y desenvolvimiento ante cualquier circunstancia o reto en el aspecto laboral o tanto personal se incentiva o se mantiene la incentividad a ser personas innovadoras, afectivas y audaces. ¿Cuáles son las características de las personas proactivas? Las personas proactivas, dentro de sus características, son personas que se permiten predecir situaciones sensibles. Piensa en soluciones. Se realiza un autoconocimiento en el cual muchas veces logra ser una persona mayormente proactiva, porque se tiene un autoconocimiento de ella misma. Las personas proactivas, dentro de sus características, ellas mismas se conocen, son conscientes de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Se esfuerzan por mejorar y lo pueden realizar, mejorar en segundos, en pocos segundos, y muchas veces se puede cuestionar el accionar de esas personas. Se permite, pues. Muchas de estas funciones o características de las personas proactivas, también podemos decir, dentro de las características, son personas que tienen una visión amplia de un futuro o una rutina de trabajo. Puede que ellos muchas veces comprenden los temas claves en el cual le van a servir a ellos de viabilidad de la forma de organizarse. También podemos
dentro de las características podemos decir que las personas proactivas manejan bien su tiempo y sus diferentes actividades. Son personas asertivas con sus comunicaciones y con las comunicaciones con otras personas, que muchas veces les sirven para tener buenas relaciones y conseguir lo que ellos necesitan. También son personas que practican la creatividad, son personas proactivas, son personas creativas y muchas veces buscan soluciones a los problemas que se les presentan. También dentro de esas características son personas que controlan la parte interna, se hacen responsables de lo que ellos les puede ocurrir en un lugar determinado y muchas veces culpan al entorno y eso les permite a ellos poder cambiar la situación a través de la modificación de comportamientos o eligiendo muchas veces en la parte afectiva de los hechos que han sucedido. También como característica de las personas proactivas, ellas son personas que se focalizan en el centro de trabajo o donde ellos se desarrollan en diferentes tipos de ámbitos, tanto en el aspecto laboral como personal. Y muchas veces ellas no cuestionan sin tener importancia del área donde ellos se desenvuelven. No son personas que cotillean y se quedan de determinadas acciones. También podemos decir, dentro de las características, son personas muy responsables y se hacen responsables muchas veces de las tareas que ellos asumen a través de sus posibles fallos y de lo que ellos han ido aprendiendo a través del desarrollo de su empleo o de su vida. Son personas que mantienen un autocontrol, son personas que mantienen una habilidad, se encuentran bajo un autocontrol emocional y no permiten que esas emociones lo dominen en situaciones de estrés. También son personas que tienen una visión de futuro, piensan a largo plazo y se anticipan muchas veces a las diferentes dificultades que ellos puedan o que le puedan surgir en hechos determinados. Continuando pues con el desarrollo de este tema, de la parte de las personas que son proactivas, vamos a observar en esta lámina una serie de características y de acciones de las personas proactivas. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo podrá ser o cómo podrá ser una persona proactiva? Bueno, las personas proactivas son aquellas personas que son felices en general, porque dejan su felicidad en manos de las circunstancias. Ellos saben siempre que tienen una elección. ¿Y cómo se logra este ser proactivo o esta proactividad? Porque son personas que se forman para trabajar y potencian su proactividad a través de un accionar proactivo. Para que las personas sean proactivas, existen 10 tipos de personas proactivas. Y esos 10 tipos se relacionan con ese accionar que es importante para la vida de una persona proactiva. Entonces, vamos a observar en esta lámina cuáles son esos 10 tipos de personas proactivas. Primero, la primera que tenemos es que las personas proactivas son personas que tienen una autoexplicación. Conocen y averiguan los puntos fuertes y los fallos. También se ocupan de las cosas que pueden cambiar y asumen lo que no pueden cambiar y aprenden a diferenciar entre unas y otras. También amplían el círculo de influencia, siendo asertivo, colaborador y sociable. En él también maneja un lenguaje y hace modificaciones con los diferentes hechos que han sucedido, tanto positivos o negativos, dentro del desarrollo laboral y personal de ella. Son personas que se comprometen a realizar algo y no lo dejan a medias, asumen su responsabilidad,
son personas que se anticipan a los problemas. Son personas que ofrecen lo mejor de ellas y muchas veces emprenden y no esperan que te digan qué es lo que tú tienes que hacer. Crean sus propias oportunidades y lo más importante, recuerdan siempre que tienen una elección, ¿ok? Y toman en cuenta a los medios que comprenden el accionar de ser una persona proactiva. Entonces, en fin, podemos definir que la proactividad se refiere a la actitud que asumen ciertas personas para atender a situaciones y tareas de precisión, las cuales pueden ser controladas a través de una gestión responsable y de una capacidad alta de respuesta. La proactividad se refiere a la actitud que asume aquellas personas que tienen el deseo de superar diversas circunstancias, y no solo en el aspecto laboral, sino también en el aspecto personal, y tienen una función también de su vida personal. Entonces, como función de esas personas proactivas, tenemos como las funciones principales de que son personas que tienen una actitud y una curiosidad a través de los impulsos de superación que tienen ellas constantemente en su ritmo del quehacer y de mejorar algo en la vida. También como función tenemos que las personas proactivas tienen la capacidad de saber afrontar un problema, medir las consecuencias de estos problemas y las propuestas diarias de ser cada día más competitivos. Cuando hablamos de las personas proactivas en el campo laboral, pueden ser que estas personas buscan un accionar que gracias al desempeño y a la calidad de trabajo, estas personas no solo son responsables, sino que también tienen una buena gestión que beneficia tanto a ellos como a la empresa, ¿ok? Donde ellos desarrollan su forma laboral. También tenemos las personas proactivas que se consideran y se caracterizan por tener una capacidad de tomar el control de lo que ocurre en su vida activa, tratando siempre de ser una persona eficaz en todos los aspectos posibles. También, dentro de esas funciones importantes de las personas proactivas, buscan constantemente mejorar su camino, utilizan herramientas necesarias para superarse, tanto en el contexto personal como en el contexto profesional y laboral. También son personas que desarrollan actividades y son muy iniciativas en diferentes planes de acciones, son creativas, innovadoras para alcanzar un fin y un objetivo específico. Estas personas también, como características y funciones principales que tienen, las personas proactivas, son personas responsables de sus actos y toman decisiones apropiadas. También podemos decir que son capaces de trabajar en equipo, aportar ideas y soluciones a los problemas. Buscan nuevos retos y oportunidades. Se consideran también personas que toman los riesgos y toman unas decisiones que puedan dar una respuesta real a ese accionar negativo. También tenemos que son personas que buscan solución tanto al trabajo que están ejerciendo en esa forma como tal, y se enfocan muchas veces a superar o a esperar a esas personas que se van quedando en el aparato. Bueno, como ya hemos visto en las láminas anteriores, vimos que son las definiciones de las personas proactivas, cuáles son sus características, cuáles son los tipos de personas proactivas y la importancia que tienes que ser de una persona proactiva. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este tema, que es la definición del currículum vitae. Vamos a definir qué es un currículum, vamos a ver sus características, vamos a ver los diferentes tipos de currículum vitae que son esenciales muchas veces para poder obtener un trabajo
desde ofrecer nuestros aspectos profesionales a una empresa determinada o a un área específica como tal que requiere de nuestros servicios como profesionales que son. Ok, entonces vamos a definir qué es el currículo. El currículo, pues, es un objeto que se emplea para referir el conjunto de conocimientos y experiencias laborales y académicas que una persona o un individuo posee, en cuyo caso se plasma en un accionar determinado. ¿Y a través de cuál se plasma? Se plasma a través de ese currículo vitae que vamos a accionar a estas empresas y a estas acciones necesarias para obtener nosotros nuestro aspecto profesional. También podemos definir que el currículo se conoce como un documento que recoge información de índole personal en el cual se plasman datos bibliográficos y de residencia, educativa, formativa, académica, profesional, laboral, en el cual vamos a plasmar las experiencias y habilidades y conocimientos en el aspecto laboral que hemos comprendido. También podemos decir que este individuo ha adquirido a través de su vida, a lo largo de la vida, objetivos que le pueden servir para presentar un requisito para poderse postular a un puesto de trabajo o a un lugar determinado que requiera su servicio. También podemos definir que actualmente la palabra currículo nos permite referirnos a un conjunto de experiencias de un sujeto determinado que nos determina una serie de aspectos importantes dentro del aspecto laboral, educacional y de vivencias, las cuales van a ser importantes, que van a ser plasmadas en ese currículo, que resulta ser un requisito ineludible a la hora de presentarse a solicitar un empleo o un trabajo respectivo. Existen varios tipos de currículos. Tenemos los currículos vitae modelo europeo o modelo Europass, que este es un modelo de currículo estándar usado cuyo formato se encuentra disponible gratuitamente en muchos ámbitos de online. En él se definen las competencias profesionales, las experiencias laborales, las habilidades, el idioma hablado, y muchas veces en él se forma o se presenta una autoevaluación de los diferentes niveles de conocimiento que tiene la persona que va a realizar el currículum vitae. Aquí les puedo dar unos ejemplos de lo que es el currículo modelo europeo o modelo Europass. Observen la combinación de datos que se presentan en cada uno de estos currículos. Vamos ahora a pasar a otro tipo de currículo que es muy usado en nuestro medio profesional, en el cual ofertamos pues nuestros accionares como personas, nuestro conocimiento como personas. Tenemos el currículum vitae modelo americano o canadiense o de resumen, el cual se llama que es una hoja de vida resumida, o sea, no debe tener una extensión mayor a 2 páginas. Y la característica de este tipo de currículo, porque en él se resume y viene acompañado siempre de una carta de presentación o una carta de motivación, un cover letter. Esto significa que en él se personaliza la información entregada de la persona que está aspirando a ingresar a una empresa o a un accionar respectivo. En él se recalca pues las habilidades blandas que él ha accionado y que muchas veces el candidato quiera ofertar a esa empresa a la cual él quiere ingresar. No tiene un formato específico. Por lo tanto, la organización o la estructura que tiene este currículo se puede hacer de una forma cronológica o funcional. Este currículo vitae o resumen o modelo americano o canadiano se resume una serie de acciones
y en las cuales se pueden definir una serie de aspectos. Entonces, él está estructurado de la siguiente manera. Ahí se coloca como primero el título, el nombre y la profesión y experiencia. Ahí se colocan también los datos personales donde se van a ubicar generalmente la dirección, el correo electrónico, el número de un celular, alguna página profesional que ustedes refieran o la plataforma Liquimin, que es es la plataforma determinada donde se colocan los diferentes modelos del currículo vitae. Tenemos también los objetivos, porque el candidato dirige ese accional hacia esa empresa para que lo puedan conocer. ¿Cuáles son sus objetivos de ingreso a esa empresa? Tenemos también las experiencias profesionales, que puede ser de un orden cronológico y un orden descendiente, y puede ser también funcional. También la preparación académica que tiene la persona. En esa parte se describe lo más reciente más lo más antiguo que él ha aprendido. Los idiomas o el idioma que se debe especificar el nivel al cual él ha alcanzado o ha escrito o ha hablado, si es un nivel bajo o un nivel medio o un nivel alto. También determina las habilidades especiales que él maneja. En el caso de las personas que manejan la parte de computación, que son muy hábiles en la parte del manejo de los diferentes programas de computación, se puede también colocar aquí. Aquí tienen dos modelos de el currículum vitae americano o canadio o de resumen. Observen los dos tipos en la lámina. Entonces, en resumen general, podemos decir que existen una serie de infinidades de modelos de currículum vitae. Estos aspectos que yo les estoy observando, dándoles en esta explicación de este tema, pues he querido plasmar los más importantes y los más usados dentro del medio de la elaboración de un currículo vitae. Entonces, el currículo vitae, sin excepción, se recomienda para enfocar los esfuerzos de que hace un individuo para la elaboración de una carta de presentación o una carta de motivación, en el cual ahí él especifica el accionar de su profesión para que esta persona sea una buena opción de ingreso para esta empresa, que lo ayude a motivar para crecer o para pertenecer a dicha empresa y ofertar sus valores agregados como una persona eficaz para ejercer un puesto de trabajo. Entonces, aquí tenemos una serie de tipos de currículo, como vimos en el anterior, el currículo vitae normal, el que normalmente se hace, que se elabora. Tenemos también el currículo en el área educativa. Cuando hablamos del currículo dentro del área de educación, podemos decir que son aquellos que se denominan el desarrollo de los programas a los cuales los individuos debemos desarrollar para adquirir un conocimiento, los planes de estudio de una institución educativa, la forma como se estructura, se fomenta y se determina el proyecto de contenidos, de materiales tanto como los objetivos, las técnicas y la metodología a ser implementados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que nosotros conozcamos esta diferenciación porque muchas veces la gente se confunde con lo que son los currículos en el área educativa con el currículum vitae. Entonces, aquí estamos viendo la estructura de lo que compone un currículo en el área de educación y lo que compone un currículo en el área de la parte de solicitud de un empleo o de los aspectos profesionales de una persona. Entonces, es importante pues que entendamos que el currículo educativo es donde se plasma el accionar de un proceso de enseñanza-aprendizaje de unos individuos determinados. En la parte pedagógica, en la filosofía pedagógica, porque en él se adoptan una serie de accionares de una institución educativa orientando la educación en cuestión
y una orientación de formación del individuo a la cual se le está enseñando la parte educativa. Tenemos otro tipo de currículo, que es el currículo oculto o implícito, que este es un modelo oficial explícito que se refiere a los aprendizajes que no figuran formalmente dentro de un currículo escolar. No forman parte de reglas, costumbres, creencias y en el cual no se practica un lenguaje que surge muchas veces de forma espontánea y se relaciona con los aspectos sociales en el cual se establecen dentro de una institución educativa. Este currículo oculto se transmite de una manera implícita, puesto que no está escrito ni se formaliza y se reproduce de acuerdo a los valores, comportamientos y actitudes del entorno social y cultural donde nosotros nos desarrollamos como individuos. En este sentido, se manifiesta a través de la estructura y funcionamiento de una institución educativa como tal y constituye una parte importante de la parte efectiva de ese proceso de aprendizaje. Ok, vamos a ver entonces ahora los tipos de currículo vitae importantes. Tenemos el currículo vitae básico, que es el más usado. En él se sugiere pues que la persona que vaya a implementar este currículo básico recopile la información mínima necesaria para que el reclutador pueda comprender al candidato o al perfil de ese posible candidato para ese empleo. El currículo básico no debe faltar, en él no puede faltar una serie de aspectos importantes, como son nombre y apellido, datos del contacto, experiencia laboral, educación y habilidades. Aquí tenemos dos modelos de un currículo básico, vitae básico. Observen los aspectos y los puntos que ellos tienen. Tenemos ahora el currículo vitae cronológico. Este tipo de currículo es muy extendido y es propio de aquellas personas en el cual se indica de forma cronológica la estructura de toda su experiencia laboral, de manera tal de que él pueda mostrar en primer lugar las experiencias más recientes y la continuación de su formación profesional determinada. En este currículo vitae cronológico, se trata de un documento muy sencillo en el cual permite mostrar de manera directa y en él se puede incluir diferentes datos personales, como también se plasma la experiencia profesional del candidato ordenado de una manera cronológica, por fechas, situando primeramente los lugares en el cual él ha ejercido trabajos y en qué tiempo lo ha ejercido. Y este currículo se puede utilizar muchas veces para aquellas personas que no tienen, mejor dicho, que tienen muy poca experiencia y se trata de un currículo muy corto. Puede ser hasta de una hoja o como de 2 hojas. Aquí les puedo observar, pueden observar ustedes en la lámina, pueden observar un modelo. Pues un modelo corto de un pequeño currículo vitae o lo que llamamos nosotros una síntesis curricular. Tenemos también el currículo vitae funcional, en el cual en él se van a plasmar las diferentes experiencias profesionales clasificadas de acuerdo al puesto ocupado en cada caso. Un ejemplo sería que en el primer lugar voy a situar el enunciado de administrativo, bajo qué experiencia y tiempo y campo yo pude haber sido administrador. Y luego puedo indicar también si he sido secretario, indicando pues muchas veces digamos, los cargos que se han ocupado a través de ese mismo puesto. Este sistema o este tipo de currículo vitae se utiliza básicamente en el perfil desempeñado en los diferentes puestos que han ejercido estos profesionales a través de su carrera laboral. Aquí tenemos el ejemplo
de este currículo vitae funcional, en el cual pues se plasman toda esta información. Aquí tienen el modelo de este currículo. También otro de los tipos de currículo tenemos el currículo vitae inverso o moderno. Este currículo vitae es el más utilizado en la actualidad, porque en él se plasma una serie de tipologías muy similar a la anterior que vimos, aunque muchas veces en él se cambia el orden de las actividades que vamos a incluir dentro de estas experiencias profesionales que hemos ejercido. En muchos casos se plasma la experiencia profesional más reciente hacia la más antigua y muchas veces se utiliza en casos de haber desempeñado trabajos similares y de forma constante en el tiempo. Aquí tenemos entonces el currículo vitae inverso o moderno, los modelos que tenemos, en el cual se plasma de forma ascendente o de forma descendente los aspectos que se quieran plasmar dentro de este currículo vitae. Tenemos también el currículo vitae mixto o combinado, en el cual se combinan de forma funcional y de orden cronológico todas la funcionalidad o todas las experiencias ejercidas por dicha persona, en el cual pues muchas veces se indican las experiencias que tiene la persona para ejercer ese puesto, pero en un orden cronológico. Es el más recomendado y el de más uso. Es uno de los preferidos muchas veces porque se utiliza con mayor frecuencia para otorgar mayor información de interés para la persona que está seleccionando. Observen, aquí tienen un modelo del currículo vitae mixto o combinado. Lo pueden observar que es amplio, es más funcional, en el cual se plasman de forma cronológica todas las actividades y se puede combinar con otros aspectos necesarios para el cargo al cual se aspira. Tenemos el currículo vitae creativo, o lo que llamamos nosotros los currículos que son inventados, pero en el formato, no en las ideas que se van a plasmar dentro de este currículo. Podemos decir que este currículo creativo tiene una diferencia en diferentes sectores y en el cual existe una alta competencia o cuando se es una persona que está optando a ese puesto profesional, en el cual se valora altamente la creatividad del candidato. En él se plasma, o podemos decir de manera importante, que en el caso de optar a un cargo, este tipo de currículo nos permite plasmar básicamente las premisas de forma sencilla y clara. Observen este currículo, el currículo vitae creativo, en el cual pues ustedes pueden obtener esa creatividad para plasmar todas esas informaciones necesarias para ustedes optar a un puesto de trabajo. Bueno, muchachos, hemos llegado pues al fin de este tema y esperando pues que este tema del día de hoy, lo que es la proactividad y el currículo vitae, les sirvan a ustedes como modelo para que ustedes puedan procesar o puedan ser unas personas proactivas y puedan ustedes aprender a elaborar un currículo vitae que les sirva a ustedes para optar a un cargo determinado. Espero que le haya sido provechoso este tema del día de hoy y esperando pues volverlos a ver en el próximo tema en el cual estaremos desarrollando otro tema importante dentro de esta aula virtual de necesidad de valores proyectos. Muchísimas gracias por estar presente y nos vemos en la próxima clase. Gracias.